Séptimo día de protestas en Colombia, continúa el paro nacional y hoy más temprano hablé con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. De eso se trata. Esta noche conclusiones. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Protestas. Conclu Protestas es la etiqueta, numeral Conclu Protestas, vice. Ahí está completo, Conclu Protestas, vice. Por la vicepresidenta que es mi invitada y protestas, pues porque usted ya sabe, continúan séptimo día. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Le decía yo, séptimo día consecutivo de protestas en Colombia, segunda jornada de paro nacional y otro día de calles inundadas de manifestantes y marchas, en su mayoría pacíficas durante esta semana de descontento. Pues ha habido también acercamientos, pero las posturas de las partes siguen siendo divergentes. El gobierno se muestra dispuesto al diálogo. De hecho, el presidente Iván Duque volvió a reunirse hoy con líderes estudiantiles, docentes, congresistas y alcaldes en la Casa de Nariño, pero los manifestantes comparten un sentimiento. Sienten que no los están escuchando. Las concesiones del Ejecutivo no se corresponden con las exigencias de los ciudadanos y sindicatos resumidas en la agenda de 13 puntos del Comité Nacional del Paro. Esos cambios económicos y sociales distan de las medidas anunciadas por el presidente Duque. Así las cosas, bueno, pues no se vislumbra un acuerdo, al menos no pronto, ¿no? Esa gran conversación nacional propuesta por el gobierno no ha arrojado resultados concretos y el país sigue inmerso en una dinámica que la comunidad internacional monitorea, pero con mucha preocupación. Vamos con nuestro Michael Roa, él está en vivo desde el Centro Mundial de Noticias allá en Atlanta, nos tiene más información precisamente sobre esta jornada. Michael, ¿cómo estás? Te saludo. Buenas noches. Hola Fernando, buenas noches. Pues una jornada de movilizaciones en la capital y en otras ciudades del país que transcurrió a nivel general de manera pacífica, salvo algunos incidentes. Los manifestantes rechazaron la muerte del estudiante Dylan Cruz, quien resultó herido por un artefacto disparado al parecer por la policía antidisturbios en el centro de Bogotá. Exigieron al presidente Iván Duque más presupuesto para la educación y reiteraron que se oponen a una posible reforma laboral y de pensiones. Pues que ojalá que se dé cuenta de que hay un descontento enorme, de que hay un malestar enorme y que lo que está haciendo con la actitud dilatoria, con la actitud de tomarle el pelo a la negociación, con la actitud de ponerse a hablar de cualquier otra cosa, menos de lo que la gente le pide, pues es seguir encendiendo y aumentando ese malestar. Un policía permanece en cuidados intensivos luego de la detonación de un artefacto explosivo improvisado lanzado el martes por encapuchados en la ciudad de Neiva, en el suroccidente del país. Las autoridades informaron que hay 3 personas capturadas por estos hechos. De acuerdo con la Policía Nacional, desde el 21 de noviembre, Fernando, se han registrado en Colombia aproximadamente 550 marchas y más de 107 bloqueos en las vías del país. Las autoridades informaron este miércoles que 184 personas han sido detenidas durante las protestas y que entre ellas hay 5 venezolanos y un peruano. Migración Colombia, por su parte, informó el lunes que expulsó a 61 extranjeros del país que estaban afectando la seguridad y el orden. 60 de ellos son venezolanos. En las últimas horas, el presidente Duque criticó a sectores políticos que, a su juicio, quieren ganar terreno en medio de las protestas. Estamos viviendo momentos de mucha exigencia en la sociedad, pero que quede claro, aquí no van a pretender los pirómanos ganar con la violencia lo que no ganaron en las urnas. Gustavo Petro, senador, opositor y ex candidato a la presidencia de Colombia, se dio por aludido y le respondió en su cuenta de Twitter: "No, Duque, el culpable del paro no soy yo, es usted. Es de tontos no mirar por qué una política pública produce el malestar y el rechazo de la mayoría ciudadana. Las mías", aseguraba, como alcalde de Bogotá, siempre gozaron de mucho apoyo popular. Podría usted aprender de ellas, aseguró. La Federación Nacional de Comerciantes, por su parte, Fernando, reporta que el sector se ha visto seriamente afectado por los actos vandálicos registrados en los últimos días. Según Fenalco, el gremio está perdiendo diariamente el equivalente a un poco más de 14.000 millones de dólares por las protestas.
14.000 millones de dólares. En medio del descontento social, el peso colombiano marcó esta jornada mínimos frente al dólar. Datos de la Bolsa de Valores de Colombia indican que la divisa estadounidense ha llegado a un precio máximo de negociación de 3.524 pesos. Entre tanto, los ciudadanos están viendo afectados por la escasez de transporte público, y es que el servicio de Transmilenio, Fernando, que en la capital moviliza millones de personas, está trabajando solamente hasta las 10 de la noche, hora local. Muchas personas se han visto obligadas a caminar hacia sus residencias. Fernando. Ya, imagínate la cantidad de millones de dólares que se pierden. Mucho dinero. Oye, Michael, gracias. Saludos. Sí, muchísimo dinero, demasiado. Michael, gracias, buenas noches, saludos allá en Atlanta. Saludos. Era nuestro Michael Roa desde Atlanta, lo encuentra en Twitter, @MichaelRoaNews, @MichaelRoaNews. Mi invitada de esta noche, hablé más temprano, le decía yo, con la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Mire usted. Le doy la bienvenida a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que nos acompaña esta noche en Conclusiones. Vicepresidenta, bienvenida, muchas gracias. Mucho gusto, Fernando. Mil gracias por la llamada. Un saludo a toda la audiencia de CNN. Muy amable. Un momento sumamente complejo, complicado y tenso para el gobierno del presidente Iván Duque. 7º día de protestas en Colombia en apoyo al paro nacional. Ayer el Comité Nacional del Paro se levanta de la mesa de diálogo. Rechazan los 18 líderes la propuesta para esta gran conversación nacional. ¿Ha cambiado algo de ayer a hoy con los líderes del Comité Nacional del Paro? Fernando, en primer lugar, esto tiene matices. Tenemos que recordar que en este momento hay un gran descontento de la ciudadanía en el mundo entero. Hay mucha incertidumbre, hay temor del impacto de la globalización, de esta cuarta revolución industrial, la guerra comercial Estados Unidos-China. Todo esto tiene al mundo entero realmente con muchísimo miedo sobre el futuro. Esta inconformidad es la que están expresando también nuestros jóvenes, los ciudadanos. Segundo, en Colombia, como en todos los países de América Latina, hay también incertidumbre económica. Vemos una cantidad de jóvenes, unos que no estudian y no trabajan, otros que estudiaron con esfuerzo de ellos y sus padres y no hay suficientes empleos. Eso también está, por supuesto, afectando terriblemente y es lo que más nos preocupa y nos duele a nosotros. Tercero, claro, hay un Comité Nacional del Paro que ordenó un paro hace ya unas semanas y desafortunadamente de los 18 puntos que eran el petitorio, había varios que no tenían ningún fundamento, había desinformación, había falta de información más bien. Ayer el presidente convocó a ese Comité Nacional del Paro, recibió una nueva lista de solicitudes, ya las habían bajado a 13 solicitudes y hemos encontrado que sobre todas ellas es muy fácil conversar, sobre todas ellas es muy fácil mostrar realmente que hay progreso y que va a haber todavía más progreso por parte de este gobierno, pero lo más importante, Fernando, son puntos sobre los cuales no solamente es el gobierno de Colombia el que tiene que avanzar, también hay temas que dependen de otros poderes públicos, el Congreso, pero hay temas de fondo, el tema del respeto a la vida, que es lo que realmente nos tiene tan preocupados, tiene que ser un trabajo desde la sociedad y en eso nuestros jóvenes, los sectores sociales, todos tenemos que lograr realmente contribuir mucho más. Ayer el Comité Nacional del Paro se paró de la mesa por una razón. Ellos dijeron, nosotros queremos ser los únicos interlocutores del gobierno. El presidente ha dicho, yo quiero darle toda la importancia a su pliego de 13 puntos, pero hay una ciudadanía que no salió a marchar, que no ha cometido ningún tipo de violencia, que también está expresando un rechazo. Yo quiero tener una gran conversación nacional y es lo que hemos empezado también desde el fin de semana. Estamos terminando en este momento una conversación que duró desde las 2 de la tarde, desde la 1 de la tarde, 6 horas o 7, con los estudiantes, con los rectores de universidades, con algunos de los que han votado el paro, no todos los que votaron el paro vinieron hoy, pero en estas conversaciones ya temáticas también vamos a darle avance realmente a una demostración, primero de lo que está haciendo este gobierno,
Segundo, la apertura que tenemos a recoger estas propuestas ciudadanas, y lo que el presidente seguramente va a hacer es una nueva reunión con los promotores de este paro, con estos que convocaron el paro, para decirles, mire, estamos avanzando en muchas cosas, hay que sentarse, hay que llegar realmente con una buena disposición y reconocer que muchas de las cosas que ellos creyeron no son ciertas. No hay ninguna reforma pensional en curso, no hay ninguna reforma laboral en curso. Eso no quiere decir que no se necesite en el futuro, pero pueden tener la más absoluta garantía de que Iván Duque y su gobierno no la va a presentar al Congreso si no se ha conversado antes con los sindicatos y con estos sectores sociales. Hay otras solicitudes que ellos hacen, que no haya, por ejemplo, el SMAT, que es un grupo de la policía especializado en antidisturbios. Eso es impensable. Es necesario tener una policía especializada. ¿Por qué? Porque esa es una fuerza que tiene la capacidad de resistir, pero no es una fuerza de choque que salga siempre a chocar, sino al contrario, es para prevenir, es evitar, y ya cuando hay que, obviamente, actuar, pues tienen que actuar, pero están entrenados especialmente para evitar hasta el último instante cualquier tipo de choque. Lamentablemente este paro nos deja malos resultados desde el punto de vista humano. Hay cerca de 700 personas heridas, de ellos son casi 400 policías de Colombia. Hay 2 policías que han tenido heridas muy graves, hay varios con heridas graves, hay un muchacho que perdió lamentablemente un ojo y hay otro muchacho que se está debatiendo entre la vida y la muerte. En este momento fue herido ayer en Neiva. Entonces vemos esto por el lado de los policías, por el lado de la ciudadanía también, un poco más de 300 heridos. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Está la muerte de Dylan, un muchacho también de Bogotá. Es una muerte muy dolorosa que el gobierno y el país entero lamenta. Entonces aquí el llamado del presidente ha sido: conversemos, solucionemos pacíficamente. Esta democracia ha sido sólida, tiene que seguir siendo sólida, y tenemos una economía que está creciendo, y a través de un buen crecimiento económico vamos a encontrar con seguridad solución a muchas de estas preocupaciones que nos aquejan. Sin embargo, desde el frente de la política interna ya hay críticas de voces que de alguna u otra forma compartían la misma bancada o se encontraban del mismo lado del espectro político, y hay una gran controversia, por ejemplo, en la voz del exministro de Justicia, Fernando Londoño, que prácticamente le pide al presidente Iván Duque que gobierne y que si no, que pida licencia para que se dedique a conversar. Esto con el fin de que ejerza el cargo quien tenga tiempo de gobernar. Así lo dijo, hizo la aclaración y obviamente la ponía usted como quien podría entonces dedicarse a gobernar en un tema en el que le están pidiendo al presidente Duque resolver pronto, resolver rápido. Sin embargo, el plan del presidente Duque son diálogos o conversaciones continuas que incluso las proyecta hasta marzo, cuando la situación en el país con estos paros se vuelve sumamente tensa. ¿Qué responden a lo que ha dicho, por ejemplo, qué responde usted a lo que ha dicho el exministro de Justicia, Fernando Londoño? A lo del exministro Londoño digo terminantemente no. Tenemos un presidente preparado, un presidente que trabaja y es incansable trabajando, un presidente que tiene el mayor compromiso con un futuro trascendente para Colombia, con unas políticas que de verdad son inmejorables. Le confieso, Fernando, que yo me siento muy orgullosa de lo que estamos haciendo en este gobierno. Ahora no todo da resultados en un mes, ni en 2, ni en 3. Llevamos 1 año y 2 meses en el gobierno y nos están pasando una cuenta de cobro de muchas cosas pendientes de hace 20, 25, 30 años, y sabemos que hay que gobernar con sentido de urgencia, pero también hay que atender con sentido de urgencia y con una gran responsabilidad este reclamo de la ciudadanía, porque se le escuche, por poder sentarse realmente y conversar con un gobierno que al final del día ellos sienten que al igual que el anterior y el anterior y todos los anteriores, no oyeron suficientemente a la ciudadanía. Nosotros tenemos una democracia representativa, ese papel lo hacen muy bien nuestros congresistas, pero también sabemos hoy, Fernando, en el mundo entero, los partidos políticos, la clase política en general está en entredicho. Entonces hay que abrir canales para hablar simultáneamente con la ciudadanía. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar pues en paro hasta marzo, ni mucho menos. El presidente dijo: yo quiero tener una conversación con estos actores del paro para que ojalá este paro se levante cuanto antes. Segundo,
quiero en todo caso que de aquí se derive una conversación un poco más estructural que tiene que durar máximo hasta el mes de marzo. ¿Y por qué más estructural? Porque es que hay 7 temas muy importantes que se han planteado por estas organizaciones. Temas ambientales, temas de la lucha contra la corrupción, temas que tienen que ver con la educación, temas que tienen que ver con el manejo económico, por ejemplo, cómo lograr un mayor desarrollo de la agricultura con más valor agregado, con mejores condiciones para el campesino. Entonces, sobre estos temas, nuestro gobierno va a mantener su plan de desarrollo. El presidente está gobernando con su plan de desarrollo. Pero si uno puede recibir ideas que le ayuden a acelerar programas, ¿por qué no recibir las ideas? Entonces, inaceptable que nadie, ni un exministro de Justicia, mucho menos, plantee incertidumbre institucional. Si algo ha tenido Colombia y nos sentimos orgullosos ha sido solidez institucional, estabilidad económica, y esa la vamos a seguir preservando a cualquier costo, Fernando. Sin embargo, para algunos hay una especie de desconexión entre lo que se está planteando como un tema de atención inmediata y lo que representa el diálogo. Por ejemplo, ayer estuvo conmigo en el programa Fabio Arias, que es el fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, que es parte precisamente del Comité Nacional del Paro. Y me decía, perdón, es que el presidente Iván Duque está en un diálogo y nosotros en lo que estamos es en una negociación. Y son dos perspectivas completamente diferentes que no van a tener un punto de encuentro mientras unos quieren negociar, si el presidente quiere dialogar. ¿Cómo poder encontrar entendimiento y comprensión cuando los frentes tienen perspectivas diferentes? Pues Fernando, de nuevo son matices. El presidente ha dicho, aquí no podemos refundar la patria, aquí no podemos empezar de ceros. Aquí hay un gobierno que ya pasó por el Congreso un Plan Nacional de Desarrollo excelente, que tiene todos los 17 objetivos del desarrollo sostenible, que está muy enfocado en la persona, en el trabajo, en la salud, en la equidad de género y también obviamente en la sostenibilidad ambiental. No vamos a refundar la patria. Pero cuando el presidente dice, yo no me voy a sentar a renegociar todo, está diciendo también quiero escucharlos constructivamente, y escuchándolos y entendiéndolos, y ustedes entendiendo las posiciones del gobierno, entre todos podemos colaborarnos. Aquí se necesita de trabajar colaborativamente para que suspendiendo este paro podamos seguir trabajando temas como los páramos, un tema ambiental sobre el cual dicen es importante revisar de fondo. Pues claro que hay que revisarlo, pero eso no se hace aquí sentándose a negociar en 24 horas, y sí creo que el tema de levantar el paro debería tomarse por las centrales y por los que han convocado con un sentido de urgencia, porque Fernando, es que cualquier daño a la economía nos afecta a todos los colombianos. Un daño al sector empresarial le quita el empleo a muchos colombianos, a los sectores sociales más desfavorecidos es a los que más golpea. Los daños que se han hecho, por ejemplo, con todos los que han salido con violencia en el paro. Fíjese que yo me siento orgullosa de la gente que marchó, el 98% gente absolutamente pacífica, que salió en una marcha tranquila, inclusive con música, con cantos. Claro, salieron unos vándalos. Esos vándalos varios no eran colombianos, lamentablemente. Usted sabe que el presidente ordenó deportar a más de 60 venezolanos. Algunos lamentablemente pagan también justo por pecadores. Nosotros sabemos que hay muchos venezolanos decentes, necesitados de la ayuda humanitaria, pero los que están aquí aprovechando, instigando, seguramente mandados desde Venezuela, a esos ya ordenaron deportarlos y ya se deportaron. Entonces, aquí hay que tener matices. Nosotros tenemos claro que el paro hay que solucionarlo con sentido de urgencia, que la marcha y la protesta indefinida, pues obviamente también al final del día la gente la termina de alguna manera poniendo a repensar y a reflexionar y decir, bueno, pero si el país está progresando, ¿cómo podemos contribuir mucho más constructivamente? Y de eso se trata esa conversación. El presidente les dijo, yo no puedo sentarme a renegociar con ustedes todo, y hay temas que no son negociables. No podemos sentarnos a negociar si vamos a tener policía antidisturbios o no. Claro que hay que tenerla. Es que hasta en el Vaticano hay una policía antidisturbio, antimotines. ¿Cómo no tenerla? Entonces esos temas no negociables, pues también hay que ser claro, pero repito, en los que el gobierno les estaba demostrando lo que hemos avanzado, donde les está demostrando que había desinformación o falta de información de ellos, pues también hay que tener muy buena voluntad de parte de ellos para que un paro que le cuesta al país, ojalá se pueda levantar cuanto antes.